Les bendiga en esta noche. Contentos de estar con ustedes una vez más, presentando la palabra de nuestro Dios. Amén. Ah, en este lunes, ¿verdad? Un lunes muy bonito. Entramos a la escuela dominical de este día, la lección número 9. Gloria sea Jesús. ¿Verdad? Y estamos estudiando el reino avanza. Dios bendiga a la hermana Rosy que ya está conectada. Amén. So, vamos a darle share para que los que usualmente nos miran, ¿verdad? Puedan vernos. Estamos contentos porque el Señor nos ha bendecido todos los días, ¿verdad? Este día no fue la excepción. El Señor nos ha bendecido grandemente. Aunque el enemigo, ¿verdad?, quiera meter su cola donde no lo llaman, pero el Señor siempre nos ayuda. Amén. So, el reino avanza. El reino avanza. Vamos a orar, hermanos, por el comienzo de la escuela bíblica. Vamos a estar en el libro de los Hechos. Vamos a ver muchos de los capítulos del libro de los Hechos. Amén. Si es que vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas las bendiciones que tú nos das, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, mi Dios amado. Te suplicamos, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu llegue a cada vida, Cristo bendito, y nos traiga tu sabiduría, tu conocimiento, tu discernimiento, mi Dios amado, para entender tu palabra y ponerla por obra, mi Dios, porque es tu palabra, Señor, la que nos trae el conocimiento, mi Dios del cielo, para huir de la ira que viene sobre esta tierra, Señor. Guárdanos, Padre Santo, en tu mano, mi Dios, y no permitas que el enemigo venga a robarnos el gozo de nuestra salvación, nuestra vida eterna, tu gracia, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria sea Jesús. Bien, hermanos, vamos a estar estudiando el reino avanza. Amén. So, ¿qué significa de que el reino avanza? Significa que la iglesia no se puede detener. Amén. No se puede detener. La iglesia tiene que seguir adelante, aunque el diablo se oponga, aunque nos quite la vida, aún así. Nosotros, hermanos, tenemos necesariamente que hablar de esta palabra porque es por medio de nosotros que el reino va a avanzar. En esta noche vamos a estar estudiando Hechos 1, Hechos 2, Hechos 4, 7, 8, 10, 16, 18, 19 y 28, prácticamente todo el libro de los Hechos, ¿verdad? Si es que vamos a estar estudiando 3 divisiones: los creyentes capacitados para testificar, amén, perseguidos y creciendo. Este fue, ¿verdad?, lo que hacía la iglesia antigua, que a pesar de todas esas circunstancias, ¿verdad?, siempre estuvo creciendo. Amén. So, realmente, hermanos, si usted y yo no hacemos el trabajo que el Señor nos ha mandado, la iglesia no va a crecer por cuenta suya, pero va a crecer quizás por otros. Pero el Señor
nos va a demandar, hermanos. Nos va a demandar todo lo que no hicimos por su reino. Amén. La iglesia crece a través del poder y la guía del Espíritu Santo. De esa manera es que crece, ¿verdad? A través de ese poder, de la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda. Él es el que nos trae la sabiduría del Señor. Él es el que nos guarda. Amén. Vamos nosotros a describir el crecimiento explosivo, porque fue un crecimiento explosivo de la iglesia primitiva, y ojalá cada uno de nosotros podamos comprometernos a llevar a cabo la gran comisión, hermanos, porque ese es realmente el trabajo que el Señor nos dejó para que su reino se expandiera, para que su reino avanzara, ¿verdad? La gran comisión. Entonces, eso fue lo que sucedió en aquel tiempo y también puede suceder en nosotros, ¿verdad que sí? Vamos a ver cómo Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, presentaba aquellos mensajes y las almas venían a los pies de Cristo. Eran compungidos. En nuestros tiempos la gente dice, sí, es cierto, pero no quiere ningún compromiso con Dios, porque sabe que tiene que dejar su vida de pecado, ¿verdad? Así es que el Señor nos ayude. Cuando el Señor Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección, Él les informó que su propósito central a partir de ese momento era difundir el evangelio al mundo entero. Ese era el trabajo de todos los que estaban viendo que Jesús se iba para el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no hacemos el trabajo? Porque muchas veces no lo queremos hacer. ¿Okay? La autoridad que había ganado con su victoria sobre el pecado y la muerte, tendrían que usarla ahora para enviar a sus discípulos como embajadores de la luz. Y allá, ¿verdad? En Mateo 28 nos dice, ir por todo el mundo. Marcos 16:15 también nos lo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El problema más grande, hermanos, de este mundo es obedecer el mandato de Cristo. Y el problema grande de la iglesia es obedecer el mandato de Cristo, que nos dicen, vayan, vaya y presente este evangelio, id por todo el mundo. Eso es lo más difícil que hay, ¿verdad? Entonces, por más de 3 años y medio, ¿ok? El ministerio terrenal, en su ministerio terrenal, Jesús preparó cuidadosamente el camino para el establecimiento de su iglesia. Él no solamente vino a morir por usted y por mí, sino que preparó el camino para que todo aquel que se llama seguidor de Cristo trabajara para establecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. La palabra iglesia se usa exclusivamente en el Nuevo Testamento, y la palabra griega es eclesía, que significa llamar de afuera, traer adentro de afuera. En otras palabras, la iglesia está compuesta por personas que Dios ha llamado de su pecado. Okay. Nosotros hemos sido llamados por Dios a dejar el pecado y a convertirnos al evangelio, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y ser una nueva criatura para dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. La sangre de Jesucristo ha puesto ese
poder en cada uno de nosotros. Y la resurrección de Jesucristo nos da la autoridad para ir y predicar. Amén. So, cuando Jesús resucita, nos da una fuerza espiritual grande para difundir las buenas del reino de Dios. Amén. So, es importante, hermanos amados, que nosotros llevemos la palabra del Señor. Amén. A todo aquel que está en pecado y que necesita ser salvo. Amén. So, los creyentes, hermanos, hemos sido capacitados para testificar. Por lo que hablábamos anteriormente, la muerte y resurrección de Cristo nos ha capacitado, nos ha dado fuerzas espirituales para testificar de las maravillas que Dios tiene, no solamente para con nosotros, sino para todos aquellos que han creído en Él y que van a creer en Él y que le obedecen, le sirven, le aman. ¿Okay? So, ¿cuáles son las instrucciones entonces de esa promesa de Cristo? Hechos 1, 4 al 8 nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos dio esa promesa. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hermanos amados, mientras en nuestras vidas no esté el Espíritu Santo, hermanos, no intentemos hacer la obra divina sin el poder divino de Dios en nosotros, que se llama Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos dio el poder, nos va a dar el poder. Amén. Pero recibiréis poder, dice el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros. De la única manera que vamos a recibir poder es a través del Espíritu Santo. Muchas personas toman bebidas de pura proteína para echar buenos músculos, esos músculos que cuando se mueven, oiga, me parecen piedra. Ese no es el poder que habla. Puede levantar pesas, puede hacer un montón de cosas, pero no es ese el poder del que habla el Señor. Este poder tiene que ver directamente con el Espíritu Santo y es espiritual. Y cuando recibimos ese poder del Espíritu Santo, podemos testificar de la grandeza de nuestro Señor, ¿verdad? Jesús los manda en el capítulo 1, versículo 4, Jesús los manda a todos sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Amén. Él les dijo, hey, espérense aquí. Y ahí podemos entender que estos varones, amén, que estaban allí, 120 en total, ¿verdad? Estaban ahí, tuvieron que armarse de paciencia, porque la paciencia es requerida por el Señor. ¿Para qué? Para esperar, porque no sabían cuándo iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 5. Okay, so el Señor les está prometiendo que la profecía que fue dicha en Joel 2 iba a pasar en sus días y sigue pasando en nuestros días, ¿verdad? La responsabilidad de aquel grupo de hombres y mujeres era orar y esperar la llenura del Espíritu Santo para empoderarlos a ser testigos de Cristo. ¿Okay? Esa
fue la promesa de Cristo, las instrucciones de Cristo. Quédense en Jerusalén, porque esto les va a pasar. Y eso fue lo que pasó, porque el Señor no miente, ¿verdad? Entonces, manifestación y respuesta divina. En Hechos 2, 1 al 4 y versículos 36 al 41. Ahí nos dice que estaban todos unánimes, 120, que vinieron a celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Eran 120 hombres y mujeres que eran discípulos de Cristo, esperando en oración, porque no era que estaban sentados comiendo, tomando, disfrutando, haciendo fiesta. No, nada de eso. El Señor les había dicho que esperaran. ¿Okay? Ellos estaban esperando en oración, unánimes, uno y juntos, que son dos cosas muy distintas. Porque podemos estar juntos y no estar de acuerdo en nada. Pero este grupo estaban unidos, tenían el mismo sentir y estaban juntos. Número 2, la palabra dice que de repente, mientras ellos estaban ahí, unos 40, 50, 70 días después de que Jesucristo se fue al cielo, fue que bajó el Espíritu Santo. Estaban todos unánimes. ¿Okay? Y de repente, dice, se sintió un viento recio que llenó la casa. Y de repente bajaron sobre ellos lenguas como de fuego. Y el versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Que estas lenguas, hermanos, eran lenguajes, porque aquellos hombres estaban viendo la manifestación visible y audible del Espíritu Santo de Dios. Y rápidamente llamó la atención de las personas. Unos estaban maravillados, otros criticaban. Y es lo que sucede en nuestros días. Unos se maravillan de las obras, de las señales, de los milagros que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, pero otros nos critican. Y aquí empezaron a criticarlos diciendo que están borrachos, porque eran como las 9 de la mañana. Okay, la obra del Espíritu Santo, hermanos, fue una continuación del ministerio terrenal de Cristo. ¿Okay? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. También eran lenguajes. Eso. Mire, el Señor va a cumplir todo lo que Él promete. Y Pedro empieza esto diciendo a la casa de Israel, ustedes que crucificaron al Señor, ustedes que crucificaron a Jesús de Nazareno, dijo, Dios le hizo Señor y Cristo, o sea que le dio toda la potestad. Amén. Las palabras de Pedro compungieron cuando él les dijo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. En los versículos 36 al 41. Estas palabras de Pedro compungieron, trajeron con convicción a sus oyentes. A manera que en el versículo 37 les dice, ¿qué haremos para arreglar esta situación? Pedro les asegura que, número 1, si se arrepienten, se bautizaban, iban a recibir el don del Espíritu Santo, según los versículos 38 al 39. ¿Y qué pasó? En el versículo 41 nos dice que en respuesta al mensaje de Pedro, 3,000 personas recibieron con gusto su palabra y fueron bautizados.
Óigame, 3,000 personas de un solo, ¿verdad? Es algo grande. Es algo grande, hermanos, ¿verdad? Porque le digo una cosa, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos guía, nos dirige, nos llena de la presencia del Señor, óigame, esa inspiración divina nos hace audaces, valientes para presentar la palabra. Hechos 4, versículos 8 al 13. Aquí estamos viendo nuevamente el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, no le da miedo. Como él se escondió, como él huyó cuando apresaron a Jesús y lo siguió de lejos. Y cuando llegó a donde estaba, en el patio del sumo sacerdote, óigame, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, le dio miedo. Y le dijo, yo no conozco al tal hombre. No sé quién es, 3 veces. Y el Señor se lo había dicho, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y cuando dijo la tercera vez, no conozco, con palabras de marinero maldiciendo, el Señor levantó los ojos y lo vio. Qué mirada de compasión tuvo nuestro Señor por Pedro, que en este momento, este es un Pedro nuevo, porque en Cristo Jesús somos nueva criatura. Este es un Pedro nuevo, ¿ok? Se llenó de audacia. Sea notorio, dice en el versículo 10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y que Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este era, ¿se acuerdan? La puerta de la hermosa en el templo, que todos los días llevaban allí a un cojo. Y un buen día venía Pedro y Juan a la hora de la oración. Y aquel cojo se les quedó viendo y extendió su mano esperando recibir una limosna. Pero Pedro le dice con Juan, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre fue sanado. Pero ¿qué pasó? Aquel hombre estaba feliz. Pero todos los sacerdotes, levitas, sumos sacerdotes y toda la gente del templo estaban ofendidos. ¿Por qué? Porque los discípulos andaban predicando sobre la resurrección de Jesús. Capítulo 4, versículo 2. Y los cogieron, los amarraron, se los llevaron presos, los metieron en la cárcel y no fueron a juicio porque era demasiado tarde, dice la palabra, pero el día siguiente ahí estaban, ¿verdad? Dándoles, ¿verdad? Y la primera pregunta que le hacen, ahí dice que estaba Alejandro, los hijos del sumo sacerdote, haciendo barbaridades, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que le hicieron fue acerca de la sanidad del hombre cojo. Y le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 7. Y no es así en nuestros días. Se cree que tiene a Dios cogido de la mano. Nosotros no nos creemos nada, hermanos amados. Nosotros solo creemos en Cristo Jesús, que Él es el que hace. Toda obra, todo milagro es porque Cristo lo quiere hacer. Nosotros simplemente muchas veces somos solo vasos que Él usa. Pero en nosotros no hay poder para cambiar a nadie, para sanar a nadie, para salvar a nadie.
todo el poder lo tiene el Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Y a Él el Padre le dio toda potestad. Pues en el nombre de Jesús, hermanos, estos hombres hacían maravillas. Y aquí vemos nuevamente que el propósito de la venida del Espíritu Santo está en exhibición pública. Porque Pedro audazmente habló sobre el cojo, que había alcanzado sanidad, que había encontrado liberación en el nombre de Jesús. Eso, el foco aquí es el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. La audacia con la que hablaron Pedro y Juan, hombres sin letras, pescadores, hombres del pueblo, del vulgo, hizo que la gente se diera cuenta que habían estado con Jesús. Versículo 13. Porque no tenían nada que dar. Ellos no eran doctores de la ley. Pero el denuedo con el que hablaban les hacía entender que habían estado con Jesús. Porque la sabiduría de Jesús en nosotros es grande, hermanos. Una persona analfabeta que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe comunicarse, no sabe hablar con léxico, puede ser un gran predicador que trae las verdades del reino a toda criatura que se encuentra con él. Mientras que este hombre con la sabiduría divina puede traer salvación al alma de muchos, en cambio el erudito, el doctor, en filosofía, en psicología, en teología, óigame, todos esos que estudian, que el latín, que el griego, abren la boca y a nadie convencen, porque no lo están haciendo con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo está en la vida, Él convence de todo pecado, Él redarguye, pero es el Espíritu Santo, no nosotros, ¿verdad? Ojalá, hermanos, que nuestro nivel de compromiso de decir la verdad haga que otros se den cuenta de que nosotros también hemos estado con el Señor. Él es nuestro Rey. Que puedan ver ese testimonio que Cristo Jesús pone en aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a ver entonces la segunda división de perseguidos y creciendo. ¿Cómo es eso de que perseguidos y creciendo? Una persona que es perseguida se va a esconder, ¿verdad que sí? Trata de salir de en medio de aquel peligro. Y sin embargo, esta gente está creciendo. Miren, en este primer discurso de Pedro, 3,000 almas vinieron al Señor. ¿Okay? Angustia de persecución. Aquí vamos a hablar sobre la muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era uno de aquellos que fue elegido como un diácono para que ayudara a los discípulos. Este era un hombre santo, un hombre que amaba a Dios, un hombre justo, pillo, dice la palabra. Y por presentar la verdad, fue apresado. Y cuando lo llevaron a juicio, presentaron testigos falsos que habían oído hablar a este hombre llamado Esteban. Blasfemias contra Dios, contra Abraham, contra Moisés, y por ahí se fueron. Y aquel hombre, dice el versículo 54, mientras este hombre hablaba, hermanos, les narró la historia desde Abraham
hasta censurar a los líderes del momento. Y esto dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones. Hechos 7, 54 al 60. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, nuevamente es el Espíritu Santo quien nos da el poder, la fuerza, la fortaleza para soportar, porque esta persecución para este hombre no era nada fácil. ¿Por qué? Porque Satanás ha usado y sigue usando constantemente la persecución en contra de los hijos de Dios para obstaculizar el avance de la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de su iglesia. Por más que haga Satanás, y la meta de Satanás es siempre la misma, la destrucción de la obra de Dios, pero no puede. Porque esa obra de Dios, la iglesia, ha sido comprada con precio de sangre, la del Cordero. Okay, so, él les narra la historia. Okay, entonces aquí dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Cuando hablamos la verdad del evangelio, hermanos, esperemos esto. Esta persecución verbal no tiene que ser solamente una persecución física, también es verbal. Que dice, grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra contra él, y echándole fuera de la ciudad. Porque en la ciudad ellos no podían matar a nadie, porque la ciudad de Jerusalén era santa, y la sangre, óigame, ellos no podían derramar sangre dentro de la ciudad. Por eso es que sacaron al Señor Jesucristo afuera de la ciudad, y todo lo que estaba para ellos corrompido tenía que ser enviado fuera de la ciudad. Entonces, también a Esteban lo echan fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, en el que este era el futuro Pablo. Amén. So, Esteban fue uno de los primeros diáconos. Después de ser llevado al sumo sacerdote para enfrentar cargos falsos, según Hechos 6:13, vemos ahí que él se para porque estaba lleno del Espíritu Santo y les dice la verdad. Ustedes son, le dijo, unos asesinos. Uy, ¿a quién le gusta que le digan eso? Mentirosos, pecadores. Terrible lo que les dijo, ¿verdad? Y les dice en Hechos 7:52, les llamó entregadores y matadores. En otras palabras, traidores y asesinos. Eso fue lo que realmente pasó, ¿verdad? Pero en los versículos 55 al 60 vemos, ¿verdad?, el amor de Esteban, que le pedía al Señor que recibiera su espíritu, pero que no tuviera nada contra ellos, que los perdonara, ¿verdad? Así como hizo el Señor Jesucristo. Padre, no les imputes pecado, perdónalos. Así mismo hizo, ¿verdad? Esteban pidió perdón por sus verdugos. Esa fue la persecución primaria que vemos, ¿verdad?, de la muerte de Esteban. Pero ¿cuál fue el efecto de esta muerte? ¿Cuál fue el efecto de esta persecución? Porque, óigame, dice la palabra en Hechos 8, del 1 al 8. Empezamos con el 1, dice que y Saulo consentía en su muerte. ¿En cuál muerte? En la de Esteban. En aquel día, en el día que murió Esteban, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Esos se quedaron en Jerusalén, pero todos los otros seguidores de Cristo fueron esparcidos por esta persecución. Y Saulo dice que entraba a las casas y sacaba a las mujeres, sacaba a los niños y se los llevaba presos. Oh, si Saulo era terrible. Ya vimos que finalmente cogió cartas para llevarlas a Damasco, para también allá ir a traerlos del camino. Pero él no se imaginó que su vida iba a cambiar en el camino a Damasco. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? En vez de que estos seguidores de Cristo se fueran a esconder, ¿okay?, la muerte, el asesinato de Esteban y la persecución de Saulo contra los creyentes resultó, hermano, en un fracaso completo para Satanás. Porque él dijo, aquí los callo a todos. Aquí esta iglesia no va a seguir para adelante. Este grupo queda completamente desbandado. Oh, no, Satanás. Tú no puedes contra la iglesia de Dios. ¿Ok? Porque lo que hizo esta persecución fue cambiar al mundo completamente. ¿Por qué? Porque el evangelio que estaba dentro de la ciudad de Jerusalén, en las 4 puertas ahí, tuvo que salir. ¿Cómo salió? Por medio de la persecución. Y la iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Dios, salió al extranjero. ¿Okay? So, muchos de los creyentes huyeron de Jerusalén para salvar sus vidas. Primero, fueron a las ciudades vecinas de Judea y de Samaria. Y en los lugares donde entraron, según el versículo 4 de Hechos 8, predicaban la palabra. Y mucha gente escuchaba el evangelio. Nuevamente, porque el Espíritu Santo había permitido todas estas cosas. Entonces, Samaria escuchó el evangelio, según el versículo 5. El eunuco etíope recibió a Cristo y seguramente regresó para contar todos los acontecimientos que le habían sucedido a su país, Etiopía, el versículo 37. La palabra comenzó a llegar a Cesarea, a Fenicia, a Antioquía, a Chipre y más allá. Llegó a Europa, hasta España llegó. ¿Okay? Si no hubieran sido perseguidos, posiblemente tarde que temprano la palabra de Dios iba a salir, porque no la podían aguantar, no la podían tener encerrada. Pero ¿cuánto tiempo se iba a tardar para que los judíos cristianos realmente fueran, ¿verdad?, y llevaran las buenas nuevas al pueblo samaritano que no lo querían? ¿Okay? So, veamos el crecimiento inicial. Lo encontramos en Hechos 10, del 9 al 23 y versículos 34 al 14. Esta es la historia de Cornelio, el centurión romano, que era el jefe de la compañía llamada La Italiana. ¿Da? Entonces, ¿qué pasa? Este hombre era justo. Este hombre oraba a Dios, pagaba limosna, daba ofrendas. Era un hombre muy, pero muy devoto. Pero le hacía falta algo. Recibir a Cristo en su corazón. Muchas veces en el mundo nos encontramos con personas como Cornelio, que son buenos, no le hacen mal a nadie. Oiga, hacen todo lo que pueden por ayudar a la gente. De su casa al trabajo, no hablan de nadie, son moralmente buenos, pero les hace falta venir a los pies de Cristo y encontrar la salvación de su alma. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? Este hombre está orando y se le aparece un ángel y le dice, vete a buscar a Pedro, que él va a venir y te va a decir lo que tienes que hacer. Y Cornelio, ¿qué pasó aquí? Dice, mira, manda a que traigan a Pedro. Él vive
en la casa de un Simón el curtidor. Ahí está orando. Vete y llámalo, que venga. ¿Ok? Porque Dios, hermanos, este hombre era gentil. Era gentil, no era judío. Pero Dios nunca tuvo la intención de limitar el mensaje de Jesucristo a los judíos solamente. Porque de tal manera amó a Dios. ¿A quién? Al mundo. Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ningún lugar de ese pasaje de Juan 3:16 encontramos que diga de tal manera amó Dios a los judíos, al pueblo hebreo, que mandó al Mesías para que ellos lo adoraran. En ningún momento dice al mundo. Ahora está sujeto para que todo aquel que en él crea. Él lo mandó a todo el mundo, pero solo los que creen en Cristo Jesús y lo aceptan como su Salvador personal pueden alcanzar la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Entonces, Pedro está orando. Tiene hambre y mientras le preparan la comida, usted puede leer esa historia en Hechos 10, 9 al 23 y versículos 34 al 44. Y mientras está esperando que le preparen comida, sube a la azotea, dice la palabra. Y empieza a orar. ¿Y qué pasa cuando empieza a orar? Baja un lienzo del cielo. Y dentro de ese lienzo, que está amarrado de los cuatro lados, viene toda clase de cuadrúpedos, reptiles. Óigame, cosas inmundas para los judíos. ¿Ok? Entonces, el Señor le dice, Pedro, mata y come. Sencillo, ¿verdad? Es un mandamiento, dirección bien sencilla. Pedro, mata y come. Pedro tenía hambre. Pero ya conocemos a Pedro, ¿verdad que conocemos a Pedro? Ay, rapidito así le salió el viejo Pedro. Y dijo, Señor, no puedo comer, porque a mi cuerpo nunca ha entrado cosa inmunda. Mentiroso. Se había entrado el pecado en él cuando negó a Cristo. Eso era inmundo. Nunca entraba a mi cosa inmunda. Y no decimos nosotros así también, hermanos. Yo soy santo como el Señor. No. Yo no tengo nada de esas cosas que fulano, sotano, mengano tiene. No, hombre, usted las tiene peores. Yo las tengo peores cuando empiezo a hablar de la gente. ¿Verdad? Y eso lo hizo, le dijo el Señor la segunda vez. Pedro, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho, no lo llames tú inmundo. ¡Ay! Lo regañó. Fuerte que lo regañó. Y esto pasó 3 veces. Y después de la tercera vez el lienzo se fue. Y mientras Pedro estaba meditando qué era aquella visión, la puerta tocó. 2 sirvientes de Cornelio y un soldado de confianza habían llegado a buscarlo. Y subieron a la azotea y le dijo, Pedro, allá abajo hay 3 hombres que te buscan. Y Pedro ya sabía. Le dijo, pásalos. Entraron, se quedaron en la casa y muy de mañana salieron para la casa de Cornelio. ¿Okay? Y cuando estuvo frente a Cornelio y vio a aquel varón, un varón justo, un varón que tenía esa personalidad, esa imagen de un hombre justo. Y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Lo que tú me digas yo voy a hacer. Dice que mientras le predicaba, toda su familia se convirtió y tan pronto se convirtieron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y dijo Pedro, pues eso es lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés. Verdaderamente, dijo Pedro, Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Muchas veces nos podemos enojar de que el Señor
salve de la noche a la mañana al criminal más malo. Y nosotros que le hemos servido toda una vida. Ay, Señor, pero ¿por qué no me das la misma bendición que le diste a este asesino? Porque el Señor no hace excepción de personas, hermano. Pedro le dijo, Señor, y nosotros que hemos dejado todo lo que teníamos, ¿qué nos vas a dar de recompensa? ¿Qué tenía Pedro? Una barca que se le andaba cayendo, unas redes todas rotas, una vela que ya andaba a la deriva. No, mis amados hermanos. Él se dio cuenta que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Versículo 45 del capítulo 10. La tercera división, hermanos, en todo el mundo. El evangelio iba a ir a todo el mundo por conducto de Pablo. Los primeros gentiles reciben el Espíritu Santo con Cornelio. Pero el evangelio llegó a todo el mundo a través de Pablo. Y Pablo tiene una visión aquí, Hechos 16, del 6 al 15. Tiene una visión, él mira que un varón macedonio le pedía que pasara a predicarles el evangelio. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Pablo se había convertido en un instrumento efectivo y útil para los gentiles. Y esto pasa en el segundo viaje misionero. Él se fue con Silas, compañero de trabajo de ministerio. Después de su predicación en Frigia, se van para Bitinia. Pero ahí se les es prohibido, dicen los versículos 6 y 7, por el Espíritu Santo, que pasaran por ahí, sino que se fueran hacia el oeste. ¿Qué pasó? Toda la inclinación de la gente, de los apóstoles, de los seguidores de Cristo en aquel entonces, era de inclinación natural a mantenerse en el área que era más familiar para ellos. Europa era una región relativamente desconocida para ellos. Y había una población más educada que la de Asia Menor. Ahí estaba Grecia, ahí estaba Italia, ahí estaba España. Eran muchos más educados, ¿verdad? Y así lo dice la palabra. ¿Qué pasó? Pablo, elegido para un ministerio en la predicación de todo Asia Menor, se volvió hacia el oeste por el Espíritu Santo en obediencia a Dios y se preparó para ir a predicar frontalmente, atacando la fortaleza del paganismo, porque iba para el paganismo completo, que era Grecia y Roma, España, que adoraban a dioses, a muchos dioses, ¿verdad? Después de que Pablo y su compañía pasaron por Misia y llegaron a Troas, él vio la visión de un hombre macedonio de pie clamando. Esta visión comienza el evangelismo en los pueblos del oeste, o sea, Europa. Y para allá van. Llegaron a Filipos. Era una ciudad importante de Macedonia y permaneció allí muchos días, dice el versículo
11 al 12. Filipos era la puerta de entrada a Europa. Okay, tenía una colonia romana famosa y eran muy orgullosos. Okay. Pero Pablo, obedeciendo la guía del Espíritu, se convirtió en el instrumento para comenzar a cosechar esta cosecha, porque no habían escuchado el Evangelio. Aquí él se encuentra con Lidia, una mujer devota de Tiatira. ¿Se acuerdan de las 7 iglesias? Lidia fue la primera convertida, documentada al cristianismo en Europa, fue la primera. Y luego, mire, hermanos, luego Pablo pasa a Corintio. Pasa allí, después de que produjo fruto en Macedonia, se va para Corintio, según los Hechos 18, 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, cuidado. ¿Se acuerdan cuando él entró a aquel templo y que había toda clase de dioses? Y había un letrero que decía, al Dios no conocido. Y Pablo tomó aquella frase y le dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, a este que vengo a predicarles. Hermoso. Corinto era una ciudad importante de Europa, situada en el extremo sur de Grecia. Okay. Allí había adoración, estaba impregnado de paganismo, dedicado a la diosa fértil Afrodita. Allí él se conectó con 2 creyentes, Aquila y Priscila, quienes junto con otros judíos habían sido expulsados de Italia por el emperador Claudio por ser cristianos. A todos los judíos los había sacado. ¿Okay? Entonces, cuando se junta con ellos aquí en Corinto, se da cuenta que ellos también eran fabricantes de tiendas, tal como él. Porque de joven él aprendió a hacer tiendas de campamento. ¿Ok? Entonces se quedó viviendo con ellos mientras ejercía su oficio. O sea que de eso comía. Si no había ofrenda, él tenía ese oficio y comía. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que Silas y Timoteo se unieron a él en Corintios. Y empezaron los judíos a oponérsele. No querían que estuviera allá. Y después de esta hostilidad, Pablo les dijo, ¿saben qué? Me limpio vuestra sangre y que sea sobre sus cabezas, les dijo. Desde ahora me iré a los gentiles. Y ya no volvió a predicarle a los judíos. ¿Okay? Y fue forzado a salir de la sinagoga. Y se mudó, dice, al lado de la casa de Justo. Pronto el gobernante Crispo, junto con su familia, recibió a Cristo. Porque el Señor le dijo que le iba a predicar a reyes. Le iba a predicar a gobernantes, a gobernadores, a príncipes, a todo este montón de gente. Porque Pablo no solamente tenía el poder del Espíritu Santo en él, la gracia divina de Cristo, sino que también tenía una educación, óigame, igual a la par de toda esta gente, que podía hablar de todo, ¿verdad? Entonces, Dios instruyó a Pablo en una visión para hablar sin temor, los versículos 9 y 10. Que no tuviera miedo, que nadie le iba a hacer daño porque Dios estaba con él. Así de sencillo. Pablo se fue a Éfeso y ahí dice que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, Hechos 19 del 1 al 6, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas
y profetizaban. Eso pasó en Éfeso. Pablo en Roma. ¿Ok? Hechos 28, 28 al 31, ya casi al final de su ministerio. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él recibía a todos los que venían a su casa. Nosotros, hermanos del alma, a mi casa no pueden venir. Yo no puedo dar mi casa porque mi casa es nueva y me la van a dañar. He comprado muebles nuevos y usted sabe cómo son los niños, destructores. Y le damos una infinidad de excusas para abrir nuestra casa, para que el evangelio de Dios sea predicado. Óigame, hermanos, pero Pablo, aún no era casa de él, era alquilada y él allí abrió las puertas para que todos entraran. ¿Y nosotros qué? No queremos que nadie descubra los secretos de nuestros hogares. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Él llegó como prisionero a Roma, pero se le permitió vivir en esa casa alquilada. O sea que él no tenía por qué estar en la cárcel, ¿verdad? Después de 2 años, Pablo predicó a Cristo en Roma. Ningún hombre lo obstaculizó. ¿Por qué? Porque los judíos tenían miedo, porque no había ni muchos judíos ahí, porque Claudio los había sacado. Señor, preparando el camino de Pablo para que predicara la palabra. Óigame, todos aquí pudieron haberlo sacado de la sinagoga, haberle acusado falsamente, pero en Roma él tenía libertad para exponer la verdad sin temor a represalias. El Señor había preparado, hermanos amados, el camino para Pablo, para que presentara el evangelio. El reino de los cielos está cerca, hermanos. Y Jesús nos ha instruido para que lo anunciemos. Póngase a mirar a su alrededor y mire lo que está pasando. Muchos piensan que el día de mañana va a haber derramamiento de sangre. Nunca habíamos visto algo así en esta nación. Pero por haberse alejado de Cristo, por haberse ido de Dios y haber negado la fe de los fundadores de esta nación, está este país en decadencia, en desgracia. Y esto es principio de dolores. Hermanos, empecemos nosotros a prepararnos. Si usted no ha empezado a prepararse, empiece a prepararse, porque el fin viene y estamos empezando a ver las señales. Padre Santo y Padre Bueno, gracias te damos en esta hora, porque tú has sido, Señor, nuestro refugio de generación en generación. Tú eres, Señor amado, el que levanta nuestra cabeza, el que trae, Señor, conocimiento a nuestras mentes, Dios de la gracia, para ver lo que está sucediendo alrededor nuestro y entender los tiempos y las sazones, Padre mío. Tú eres el que pones la sabiduría en nuestros corazones para amar tu palabra, Señor Jesús. Padre Santo, para amar tu palabra, mi Dios amado, Padre de la gloria, y poder ser salvos de esta perversa generación, de este mundo malo, mi Dios. Ayúdanos, Padre, cuídanos, protégenos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y sigamos orando por todas las inspecciones. Amén. Pronto van a ver la belleza de piso que el hermano Selvin nos ayudó a conectarnos con este contratista, y también ahí Selvin puso su mano y el Señor proveyó, hermanos. Así es que gracias al Señor por todo. Dios me los bendiga. Los amo. Y hoy a las 9,
Hermanos amados, la cadena de oración, el Señor está respondiendo. El Señor está respondiendo. Amén. Dios me lo guarde.